Hola, hola, qué bueno estar por aquí nuevamente. Hoy quiero compartirte un poquito más del libro Soy vulnerable, mi mejor fortaleza, particularmente un capítulo que es muy interesante llamado Una dosis de coraje. Es un capítulo que varias personas me han mencionado que les ha gustado mucho, que han encontrado información interesante, importante, que les ha agregado valor. Y voy a iniciar como inicia el capítulo, contándote que dentro de la cultura mexicana existe una cultura que se llama tolteca. Los chamanes de esta cultura creen en la vulnerabilidad como un estado que se convierte en la mayor fortaleza que podemos tener. Y esto ocurre cuando tenemos la capacidad de rendirnos a lo que realmente somos, de rendirnos desde el corazón. Es un estado profundo donde nos aceptamos, donde nos conocemos con nuestros lados positivos, negativos, oscuros, claros. Y cuando eso sucede, realmente la vulnerabilidad deja de ser una debilidad y se convierte en una fortaleza. Ellos nos dicen que cuando nosotros ocultamos esas partes, bien sea por vergüenza, por miedo, por temores, por las limitaciones, por las críticas, empezamos a ver el mundo, las relaciones, las personas de una manera amenazante, en la que es un mundo en el que no podemos confiar. Y de allí surge entonces una gran necesidad, que es la necesidad de protegernos, que es la necesidad de levantar nuestras defensas, no solamente ante otros, sino inclusive con nosotros mismos, porque nos damos cuenta que estas debilidades nos causan daño y hace que formemos barreras. Esas barreras se enraizan en nuestros paradigmas y en nuestras creencias y justifican muchas veces la forma en que actuamos. Además de eso nos causa mucho dolor, porque debemos reconocer que las personas que nos interesan y que amamos no siempre van a ser capaces de darnos todo aquello que necesitamos, de protegernos, de aceptarnos tal cual somos, y nosotros tampoco lo hacemos con ellos. El saber que son capaces de causarnos algún daño consciente o inconscientemente nos causa decepción, frustración, pero no solo eso, sino también reconocer que nosotros no somos capaces de llenar esa parte de ellos, porque nosotros también tenemos nuestras oportunidades de mejora, nuestras debilidades, nuestras áreas oscuras, y sin darnos cuenta podemos causar una frustración y una decepción en esas personas que amamos. El tema de las conexiones y las relaciones son muy importantes en la vulnerabilidad. Eh, Parte de lo que va ocurriendo cuando crecemos de esta manera, formamos unas heridas que nos protegen del abandono, del sentimiento, de indiferencia, del sentimiento de rechazo, y tratamos de tapar, de bloquear esas heridas, de que no aparezcan, aunque se producen desde la infancia, obviamente. ¿Qué sucede cuando aprendemos a crecer de esta manera y ponernos máscaras para cubrirnos de estas heridas, para que otros no las vean, para que no queden expuestas, ¿verdad? Invertimos mucha energía en que esto suceda. Y yo te propongo en el libro, una de las reflexiones es qué pasaría si invirtiéramos toda esa energía y todo ese interés en protegernos, en ocultar máscaras, en tapar esas partes que no nos gustan. ¿Qué pasaría si empezáramos a aceptarlas, invirtiéramos esa misma energía en aceptarlas, en procesarlas? Eh, ¿Sabes qué sucedería? Sucedería que tendríamos que desarrollar mucho valor y mucho coraje y mucha valentía para realmente convertir esa vulnerabilidad en algo positivo. Y eso es lo que habla el libro en este capítulo en particular. Realmente muchas veces vivimos la vulnerabilidad cuando nos ocurre algo muy grave, cuando hemos estado en una situación de pérdida muy profunda,
de desconsuelo, de enfermedad muy crítica en nuestra vida, es cuando de repente nos sentimos vulnerables y empezamos a darnos oportunidades de hacer cosas y pensar diferente, vivir diferente. ¿Qué pasa? Hay personas que no necesitan llegar a ese extremo y vivir esas situaciones y pueden convertir el desarrollo de la vulnerabilidad de una manera constante, estar atentos como un camino continuo donde cada cierto tiempo o periódicamente yo voy revisando qué está pasando conmigo, qué está pasando con mi vulnerabilidad desde ese punto de vista. Ahora, ¿cómo desarrollamos ese coraje? Esa es una buena pregunta. En el libro te comento algunas cosas que puedes hacer. De las primeras que menciono es enfrentar los apegos. Enfrentarnos a nuestros apegos, eso requiere de un coraje y una valentía enorme. No hablo de conflictos y confrontamientos, hablo de aprendizajes y reflexiones sobre lo que queremos, sobre lo que necesitamos, sobre qué cosas o qué personas dependemos. Yo les decía que las relaciones son muy significativas para el tema de la vulnerabilidad. De ahí parte la vulnerabilidad, sentirnos aceptados, sentirnos realmente parte de una sociedad, de una comunidad, de una relación. En estas conexiones que creamos, en estos vínculos, creo que los apegos juegan un papel importante. Para mí tienen un lado positivo. Creo que las relaciones más fuertes o las relaciones no existirían si no hay esa base de apego. ¿Qué pasa cuando se convierte en negativo este apego? Cuando este apego, su base está en la dependencia, en el condicionamiento, en la necesidad, no en el disfrute de la relación en sí. ¿Y para qué? Para que se cumplan nuestras necesidades y nuestras expectativas sobre sentirnos queridos, atendidos, reconocidos. Y ahí es cuando empezamos a tener dificultades en las relaciones y empezamos a mostrarnos mucho más vulnerables. Si no trabajamos la vulnerabilidad en esos momentos, entonces estas empiezan a aparecer como debilidades en nosotros. Así que la invitación es a trabajar nuestros apegos. Otra de las cosas que debemos hacer para desarrollar esa valentía, ese coraje, tiene que ver con dominar nuestras expectativas. La gran mayoría de las relaciones fracasan en un gran porcentaje por las expectativas que le ponemos. En la medida en que nuestras expectativas sean muy altas, no se cumplan, en la medida en que nosotros no recibamos lo que esperamos o la persona que deseamos no sea como nos imaginamos que iba a ser, ¿verdad? O nosotros no somos los que queremos ser en esa relación, o sencillamente la forma en que está funcionando ese vínculo, esa conexión, no es lo que nosotros teníamos en mente. Cuando todo esto sucede, tenemos un gran riesgo, y es que nos decepcionen y que nos defrauden. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que nosotros también decepcionamos y defraudamos, porque es natural, es parte también de cómo vivimos las relaciones. Entonces, en la medida que nuestras expectativas sean muy altas y las personas tengan que cumplir muchos requisitos para llenar nuestras expectativas en esa relación, pues vamos a sufrir mucho. Inclusive las expectativas que tenemos de nosotros mismos también es interesante que podamos evaluar qué tan altas son, qué tanto nos exigimos, porque en la medida en que éstas sean demasiado fuertes, demasiado poco realistas, diría yo, pues obviamente nos va a causar dolor, nos va a causar frustración y se van a convertir en debilidades. El manejo y la gestión de nuestras expectativas es una invitación a trabajar contigo mismo y a evaluar y ser realista en lo que esperas, en lo que deseas y en lo que puedes dar tú también en una relación. El siguiente punto es reconocer tus justificaciones con coraje. Todos tenemos pensamientos, tenemos emociones, nos comportamos de alguna manera tratando de justificar y que le dé sentido a nuestras heridas, a nuestros pensamientos,
de manera muy inconsciente justificamos por qué debemos protegernos de los demás, de las relaciones, por qué el mundo es un mundo amenazante. Constantemente estamos encontrando datos, hechos, situaciones que nos lo confirman, porque estamos muy enfocados en eso. Eso es parte de nuestras creencias. Inclusive encontramos razonamientos y argumentos muy lógicos para justificar esto, para justificar por qué nos tenemos que proteger, por qué no nos podemos abrir a las personas, evitar sentirnos rechazados, ¿verdad? O abandonados. Lo único es que esto realmente tiene un costo muy alto, tanto emocional como mental. Y el riesgo es grande, porque en la medida en que nosotros no revisemos por qué nos estamos justificando o qué argumentos utilizamos, nos podemos quedar anclados en ese tipo de creencias que no nos van a llevar a mejorar nuestros vínculos y nuestras relaciones, que no nos van a llevar a permitirnos ser mucho más vulnerables para poder ser más auténticos en ellas. El otro que te quiero compartir tiene que ver con cómo vivir la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad se vive desde la libertad que puedes tener para no convencer a nadie, no tener que estar de acuerdo con todos, para no pensar que si de alguna manera soy diferente, pienso o siento diferente, es algo malo o es algo bueno. Eh, no tenemos que estar obligados a ser iguales, a pensar de la misma manera. El aceptar esas diferencias eh, a- a- nos trae mucha paz, mucha tranquilidad también. Y dejamos que los otros también sean como tienen que ser y muestren su vulnerabilidad. No se sientan criticados ni juzgados de la misma forma que nosotros no nos queremos sentir ni criticados ni juzgados. Cuando tratamos de imponer nuestras ideas es donde empezamos a tener debilidades. Cuando tratamos de justificarlas constantemente, cuando nuestras ideas y puntos de vista queremos que estén por encima de los demás, queremos, creemos estar siendo mucho más fuertes, pero nos está pasando todo lo contrario. Cuando tenemos la necesidad de imponer algo, mostramos más inseguridad y mostramos más debilidad. Por eso es un poco contradictorio y para eso necesitamos tener mucho coraje y mucho valor para realmente poder trabajar desde la libertad con nuestra vulnerabilidad. Hay algunas otras cositas que puedes hacer, como también dejar de evadir el sufrimiento y el dolor. Obviamente a nadie nos gusta tener esas emociones displacenteras. Nadie quiere estar triste, sabemos que no nos gusta que las cosas nos duelan. Sin embargo, te voy a decir algo y eso es inevitable. En la vida vamos a tener muchos momentos donde el dolor, las pérdidas, el sufrimiento se aparecen para enseñarnos algo, para mandarnos un mensaje, para hacernos más vulnerables y al mismo tiempo más fuertes a través de esa vulnerabilidad. La vida más es maravillosa y es súper inteligente. Cuando no aprovechamos esos momentos y esas experiencias o situaciones que nos son dadas para tener ese aprendizaje y para ser más susceptibles, más vulnerables, la vida se encarga de repetirnosla una y otra vez, una y otra vez. Yo te voy a preguntar, si tú te encuentras repitiendo patrones, revisa tus relaciones. Si tú ves que en esas relaciones sientes insatisfacción por las mismas cosas, sientes que no eres tomado en cuenta o sientes que no, las personas no son recíprocas contigo, mi invitación es a que revises ese patrón, porque probablemente tú estés relacionando de una manera donde estás evitando el sufrimiento y el dolor. Y desde allí estás realmente evitando aceptar y convivir con las debilidades de los demás. Entonces es importante fortalecerlas, viviendo una vida que al aceptarlas nos aleja del drama, nos aleja de sentirnos víctimas, de sentir culpas, y podemos entonces tener de cara a cara la debilidad, el dolor, el sufrimiento y enfrentarlos y seguir adelante, pasar sobre ellos, no quedarnos atascados en ellos. Otra de las cosas
importantísimas para que puedas tener coraje es tener la valentía de tomar ciertas decisiones. Continuamente, constantemente se nos están presentando estas situaciones que yo te decía, donde podemos corregir, mejorar, cambiar a través de nuestras decisiones. Cuando eso se presenta y no lo hacemos, las historias se repiten. Piensa qué historias se han repetido en tu vida, de cuáles sientes tú que eres víctima o que eres parte de una historia que se repite y se repite y que necesitas romper esos ciclos, esos círculos. Te puedo decir que puedes escoger no romperlos, puedes escoger no resolver nada y dejar que las cosas sucedan. Ellas van a volver a aparecer. Ahora, realmente vas a tener mucho más limitaciones, frustraciones, si realmente no las enfrentas, si realmente no las cambias en su momento. Vas a estar viviendo del pasado, de las memorias, vas a estar viviendo aferrada a las limitaciones, a los miedos, a las imperfecciones, y esto realmente causa mucho dolor y no te permite vivir una vida plena. Ahora, ¿qué implica el coraje? Ya que estoy hablando tanto del coraje, y ya para cerrar esta parte te voy a contar qué implica el coraje. El coraje implica darnos un voto de confianza. Primero, a nosotros mismos. Tienes que creer en ti y tienes que creer en tus capacidades. Y, como decían los toltecas, reconocerte y aceptarte desde el corazón a ti mismo. Por ahí empieza el coraje. Luego, podemos aceptar y podemos acercarnos a las personas, a otras situaciones, aunque podamos tener incertidumbres, dificultades, desafíos o situaciones desagradables, cuando lo hacemos de esta manera y las enfrentamos con esa valentía, realmente aceptamos la realidad. Y cuando la aceptamos, la podemos soltar, nos permite soltarla. Y al soltarla nos permite cambiar. Entonces, una cosa está amarrada con la otra. Espero que esta reflexión sobre el capítulo sea de interés para ti y que sea de curiosidad para que busques el libro si no lo has comprado aún y puedas leer este capítulo y comentármelo. Me encantaría escuchar un poco de tus reflexiones acerca de lo que hemos estado hablando sobre el coraje y sobre la vulnerabilidad. Que tengas un excelente día.